Nos fuimos a Lezama desde Castelli, ya volviendo, pero vimos como a veces los caminos se hacen barreras. Ahí les contamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estábamos volviendo, yendo a pasar el día a Lezama y ustedes verán, como les habíamos dicho, que por buena parte del camino de la ruta provincial número 2 tenemos paralela las rutas del ferrocarril General Roca, el ramal que va de Plaza Constitución en Buenos Aires a Mar del Plata. Hay algo interesante, que es que muchos accesos están complicados por la presencia de estas vías del ferrocarril, dado que no hay puentes, no hay, por supuesto, otro tipo de paso. Y hay algo muy interesante que nos tocó ver bien de cerca, que antes lo veíamos desde el tren o lo conocíamos. Si miramos la imagen satelital, veremos, por ejemplo, a partir de Castelli yendo al norte, la línea amarilla es la ruta provincial 2, pegada a la vía, y vemos que tanto la ruta como la vía del ferrocarril atraviesan el frente de distintas propiedades, no solo de terrenos fiscales, sino que propiedades que pueden ser más grandes o más pequeñas, de agricultores, de pequeños y medianos productores. Bueno, ahí teníamos también el río Salado y el puente. Pero bueno, entonces esto supone una cierta problemática que ya habíamos hablado en otros videos en cuanto a cómo cruzar, lo cual deviene en un problema muchas veces. Y más allá del tráfico que hay en la ruta, a veces más frenético, a veces más tranquilo, tenemos, por ejemplo, las escuelas rurales, las llamadas escuelas rurales. En la provincia de Buenos Aires hay muchísimas escuelas que atienden la necesidad de la población, de la población más joven. Cómo cruzar a veces para poder acceder a una escuela. En realidad, hasta puede ser problemático el acceso a una escuela o a un trabajo o a la gestión de un trámite para una persona que viene del otro lado de la vía o del otro lado de la ruta. Quienes transitamos las rutas y vivimos en lugares mucho más poblados, pocas veces nos pusimos a pensar en esto. Nadie duda de lo necesario que son los caminos, las rutas, las autovías, las autopistas, las vías férreas. Nosotros las disfrutamos, las utilizamos, las necesitamos, las queremos y las promocionamos. Pero al mismo tiempo muchas veces también se transforman en verdaderas barreras. Ese es un desafío para quienes planifican y quienes toman decisiones en cuanto a políticas públicas. Para dar un ejemplo bien ilustrativo, les muestro lo que nos pasó. Estábamos buscando un lugar de sombra, dado que hacía mucho calor, vimos esos árboles y dijimos, bueno, ahí se ve una entrada, vamos a mandarnos y vamos a acceder a los árboles, así tomamos un poquito de agua, descansamos un poco a la sombra. Y cuando doblamos nos encontramos con esta sorpresa. Una tranquera, pero esa tranquera no era de una propiedad, sino que era de un cruce ferroviario. A quienes vivimos en ciudad nos resulta sumamente extraño encontrarnos esta tranquera en un cruce ferroviario. Pero bueno, la gente de campo en algunas zonas sabe que es así, y justamente aquí atrás, pasando la vía, hay un tambo robótico llamado justamente La Polvorilla, kilómetro 173 de la ruta provincial 2. Pero no pudimos tener nuestra sombra porque no quisimos abrir la tranquera ni pasar por la vía.
nos apretaba, no nos quedó otra que seguir el camino. Pero íbamos a encontrar en la próxima entrada a un cruce ferroviario, una escuela de donde tomar agua y la posibilidad de un guardabarreras, es decir, un empleado de ferrocarriles que se ocupaba de levantar y bajar la barrera como en los viejos tiempos, y justo pasaba el tren a Mar del Plata. Como dice el viejo dicho, sarna con gusto no pica. A nosotros nos encanta andar aunque haga calor, aunque haga frío, pero bueno, a nuestra izquierda Ruta Provincial 2, a nuestra derecha las vías del ferrocarril Roca, árboles no, lejos, inalcanzables, por lo tanto no había sombra. Faltaba poco para Lezama y qué sé yo, sí, no era lejos, pero queríamos hidratarnos y tomar un poquito de agua tranquilos, como les dijimos. Así que bueno, finalmente encontramos el lugar. ¿Nos salvó la campana? Nos salvó una escuela, justamente donde pudimos descansar un poquito a la sombra de unos árboles y pudimos refrescarnos también. Teníamos agua para tomar, pero necesitábamos agua para tirarnos encima. Y sí, encontramos el paso a nivel, inclusive con la casilla del guardabarreras en donde estaba, y muy amablemente nos indicó que sí, que había una escuela, había ahí la posibilidad de tomar un poquito de sombra y de agua. Nosotros nos refrescamos con agua cuando hace este calor, por supuesto. Y de paso, bueno, pudimos ver justo que pasaba el tren a Mar del Plata. De ahí la importancia, fíjense, de este camino, que si no queda aislado por la vía del ferrocarril, ¿sí? Entonces, qué importante es el hecho de prever todos estos cruces, porque hay gente, tal vez no hay millones como en una gran ciudad, pero la gente necesita pasar, ir a la escuela, ir a su trabajo y demás. Uy, esos carteles de madera que me hacen acordar a mi infancia cuando salíamos con mi viejo a la ruta. Los carteles del Automóvil Club, de Vialidad Nacional, la Cruz de San Jorge en los cruces, que no había ni guardabarrera ni nada y que había que mirar. Hermosos carteles, hermoso recuerdo. Y la Ruta 2, obvio. Ahí va a venir el tren de Mar del Plata. El guardabarreras, justamente, ahí ya accionó manualmente la barrera. Estamos a 15 kilómetros de Castelli, 41 de Dolores. Y debería venir el tren que va desde Constitución hasta Mar del Plata. Por guardabarreras ahí, ese tren lo amamos. Luego de hidratarnos unos minutos y de descansar bajo la sombra,
Continuamos. Y hoy venimos con reflexiones, esto de pensar cómo los caminos, las rutas, las vías pueden transformarse también en obstáculos, en barreras. En la ciudad uno está más acostumbrado a las soluciones, semáforos, puentes, paso bajo nivel, paso a nivel, etc. Aquí no es tan así. Voy a decir una obviedad, ustedes me pueden decir, pero puedes saltar la vía igual. Saltar la vía no es una buena idea si no hay un paso habilitado. Hay gente que no lo puede hacer por un tema de movilidad física, por acarrear bolsas, bolsos. Nosotros con las bicicletas mismo no es una buena idea. Hay que priorizar la seguridad y el pasar por donde corresponde para evitar accidentes o problemas. Hablando de puentes, nos estábamos acercando a un puente al que cruza por sobre el hermoso y querido Río Salado. Río Salado que iremos a visitar nuevamente dentro de poquito. Ya les voy a contar más adelante. Estamos ya cerquita de Lezama, pero un colectivo que tuvo un problema, fíjense, derrapó, estaba todo marcada la banquina y miren lo que le ocurrió. La verdad, sin palabras, nos dio un escalofrío cuando vimos eso. Y continuamos. La ruta se estaba poniendo cada vez más densa, señal de que ya estábamos cerquita. Nos esperaba la comida, nos esperaba darnos una ducha e ir a la pileta en el Polideportivo Municipal de Lezama, en donde estaban esperándonos nuestros amigos y conocidos. Por la mano que iba de la costa hacia Capital Federal, que era por donde íbamos, ya había muchísimo tránsito, por momentos se detenía y bueno, allí en el acceso a Lezama había policías que bueno, eran los que habilitaban el paso, así que pudimos pasar rápidamente. De todos modos ya el tráfico por momentos estaba a paso de hombre. E ingresar en Lezama finalmente, con hambre, con calor y con la satisfacción de haber llegado, por supuesto. Gracias a, el municipio de Lezama, teníamos alojamiento en un predio municipal en donde también teníamos acceso al natatorio. Todo esto, en el marco del tercer encuentro de cicloturismo que ahí organizó Carlos Lacerre. Así que estábamos dirigiéndonos al
al predio municipal, cuando justamente, bueno, nos encontramos con una amiga que conocemos de años, Valeria, que en vez de venir por la ruta desde Castelli, hizo un camino rural, lo cual se animó. Bueno, Valeria siempre toma esos desafíos, hace muchos años que está en temas de cicloturismo, viaja en forma solitaria, conoce buena parte del país y realmente una persona de la cual siempre aprendimos mucho y siempre una referencia para algunos temas que tiene que ver viajar, recorrer y conocer nuestro país. Así que llegamos, nos encontramos con Carlos Lacerre y con muchos amigos. Ahí estaban todas las bicis, estaban en la pileta ahí a la vuelta. Así que nos higienizamos, dejamos las cosas, nos revisaron, fuimos al natatorio y a descansar un rato y a reponer energías. Acampamos en Lezama y al otro día desayunamos con nuestros amigos de Brújula, con Jorge y con Sergio, y tomamos de vuelta la ruta ya para tomar el tren en Chascomús y volver a casa. La ruta también puede ser un lugar de encuentro y de reencuentro. Cruzamos a amigos que habíamos conocido tanto en el tren de ida como en el encuentro y que ahora iban a Chascomús también. Saludos chicos, la gente que vino para la juntada de Castelli, parte del grupo. Ahí bueno, Jorge está muy ocupado, Jorgito. Estamos acá en plena ruta, vamos. Gracias chicos. Y bueno, continuamos yendo a Chascomús. Sergio quiso hacer un caminito rural, pero eso da para otra historia, fue fallido. Así que bueno, fuimos a lo seguro, volvimos a la ruta, quedará el rural para otra historia que les contaré. Y allí fuimos, Chascomús, hermoso Chascomús, rumbo a lo de Mirta, a reponer energías y a descansar un poquito antes de tomar el tren que sí ya nos iba a dejar en nuestros hogares. Yo soy el profe en bicicleta. Si llegaste a este punto del video y te gustó, te pido que me apoyes. ¿Cómo? Dando tu like, haciendo comentarios, trayendo tus inquietudes y si todavía no te suscribiste, hacelo, dale.
Y en Chascomús pudimos almorzar con mi gran amigo Matías, hombre de mundo. Vamos. Todo de 10. Mirá, todos alimentándose, Bueno, perdón, Estamos en lo de la chica. Acá no hay nada, no comen los chicos, Ahora bien, ¿Qué cosa? Una genia Mirta, especialmente con las pastas. Siempre nos queremos quedar más, pero bueno, había que volver al trencito y allá fuimos porque acá se terminaba este hermoso fin de semana largo que nos tomamos, pero queda el bonus track en el tren. Yo los saludo, que tengan muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches.